Elías Leonardo Dager Fadel. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares. Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Estar con ustedes. Y más que en el tema de las escuelas particulares, la educación en este país. ¿Cómo iniciamos el ciclo y a dónde vamos en medio de esta apuesta de que nadie reprueba, de que hay ciertas áreas que no se están potenciando en el país? Como que la educación la estamos dejando de lado. Pues lo dijimos justamente hace unos meses precisamente. Es la gran asignatura pendiente y no parece como que vayamos a tener una resolución, cuando menos a corto plazo, ¿no? Cuando se colocan al frente de la Secretaría Nacional de Educación a entes políticos, más que personas que estén dedicadas a la educación, pues obviamente ya sabemos hacia dónde va la prioridad del trabajo que se planea hacer. Por otro lado, también tenemos resultados que no tuvimos antes cuando platicamos la última vez. La última prueba del IDAEPI, que es un examen estándar que emite el Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán, pues nos da resultados que son preocupantes. Para empezar, esta prueba de este año trajo un 30% menos de reactivos que lo que traía anteriormente. Es decir, que podíamos esperar que tuviéramos mejores resultados porque la prueba estaba 30% más fácil. Este examen lo presentaron alumnos de cuarto y de sexto grado de primaria. Pues solo para darles un ejemplo, siempre hemos tenido un problema con lo que son las matemáticas y hemos rondado alrededor del 67-70% de alumnos en nivel insuficiente o básico en matemáticas. Pero en el año 2019, justo antes de la pandemia, habíamos logrado reducir ese nivel de insuficiencia y nivel básico a 53%. Y a partir del 2019, cuando regresamos de la pandemia, habíamos ya subido a los 63-64. Y desgraciadamente tengo que reportar que en el último examen ya alcanzamos arriba de los 70% de los alumnos en insuficiencia en matemáticas y español, revirtiendo el trabajo que se había venido haciendo para mejorar esta situación. Y eso, que como comentábamos hace un momento, el examen es 30% más fácil. ¿A qué le deberían eso? Pues, una vez más, la nueva escuela mexicana no está haciendo una diferenciación de materias como matemáticas y español y está trabajando con la transversalidad de una manera exagerada. La transversalidad, sí, es cuando mezclamos una materia con la otra y nos puede servir para ver si el alumno entendió o no entendió lo que se le estaba enseñando. Pero si no le enseñamos los conceptos básicos de un aprendizaje, vamos a tener un problema. Es como querer enseñar a un niño a sumar y a restar sin explicarle primero qué es una suma o qué es una resta. La nueva escuela mexicana asume que los aprendizajes previos que traen los niños de su casa son suficientes como para que entiendan lo que son las sumas y las restas, y esto, con todo respeto, no es así. Es decir, que este interés por modificar la educación en nuestro país causó un retroceso. Sí, indudablemente, y porque se aparta de una manera muy fuerte de lo que viene siendo la práctica generalizada en el mundo de cómo se manejan este tipo de aprendizajes, sobre todo en estos niveles de primaria, que son el inicio de la educación básica. Y luego entonces, si en primaria estamos fallando, en preescolar estamos fallando, que son las bases fundacionales de la educación de un ser humano, imagínate el futuro, ¿no? Bueno, el problema lo vemos, por ejemplo, en sobre todo frente a la universalidad de la educación, donde otros países sí están poniendo atención en este apartado. ¿Cómo vamos a llevar negociadores a trabajar un tratado de libre comercio, por ejemplo, en el año 2026, que no sepan lo que es Bretton Woods, ¿sí? Que es el inicio de todo lo que viene siendo el sistema internacional de comercio? Si no estamos enseñando cultura general a nuestros alumnos, y nuestros alumnos de preparatoria y de secundaria no tienen la más mínima idea de lo que es historia universal, ni conocen tampoco lo que vienen siendo las organizaciones internacionales. Y para muestra basta un botón, ¿no? Veamos cómo andamos en la preparatoria, en las mejores preparatorias públicas que tenemos en el Estado, el porcentaje de alumnos que reprueba, por ejemplo, la materia de matemáticas. ¿Igual ha incrementado? Cuando Yucatán era esencialmente matemático. Bueno, había un promedio muy bueno. Sí, claro, una gran cantidad, una buena cantera de gente que movía muy bien la materia. Tenemos personas que tienen capacidad y talento en la matemática. La matemática puede ser vista, aunque es una ciencia exacta, se puede considerar como un arte. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Matemáticas
se le pone el mismo examen a los alumnos de cuarto que a los alumnos de sexto para ver si pueden clasificar y representar a sus escuelas y al Estado en las competencias nacionales y eventualmente en las competencias internacionales. Y a la pregunta a los directores de las facultades de matemáticas del porqué de esto, la respuesta siempre ha sido porque no estamos buscando ver quién sabe matemáticas o quién ha aprendido muy bien las matemáticas, estamos buscando individuos que tengan la intuición matemática. Es decir, que tengan ese don natural de poder manejar las matemáticas. Tenemos gente en México con un alto don y talento para las matemáticas, pero no hemos desarrollado correctamente un método de enseñanza de las matemáticas que en lugar de aterrorizar al alumno, lo hagan sentir que las matemáticas son sus aliados, ¿no? Oye, Elías, y ese problema, porque si es un problema de educación, se le suma la prueba PISA. La prueba PISA, más que un problema, viene siendo un diagnóstico del problema, ¿sí? Sí, sí, Ahorita claro. que vamos a presentar la prueba PISA en el 2025, que por cierto, fuimos arrastrados, pateando, y que se hiciera, que se llevara a cabo. Porque se hizo a través de un amparo que se ganó. Sí. Ni se iba a hacer. No se iba a hacer. De hecho, ni siquiera logramos presentar la prueba piloto porque nos inscribimos tarde. Va a dar una muestra de la realidad de lo que estamos viviendo. Y ya para esas fechas tendremos 2 años de la nueva escuela mexicana y ver qué resultados va a arrojar. Ahora, estamos generando individuos para el mercado, pero la sabiduría que hace 50 años se enseñaba en las escuelas, esa pasó a segundo término. Y me refiero a la sabiduría que va relacionada con el tema de la armonía, el respeto. Por ejemplo, en un pueblo originario, cualquier integrante no depreda, no tala, no agrede al monte, toma y caza lo que requiere y lo consume. Eso es la sabiduría del individuo. Y la escuela se fue para hacer, como dice Pink Floyd, otro ladrillo en la pared. Es decir, educar para lo que el mercado requiere y demanda. Bueno, yo creo que aquí habría que ser honestos y deberíamos de pensar con plena claridad cuál es la realidad que estamos viviendo. No se puede con las dos cosas. Un balanceo. No, sí se puede. Esa es la idea. El objetivo de la educación no es aprender, ¿sí? El objetivo de la educación es educar. No en el sentido como lo pensamos de que te enseñen los buenos modales, eso debe pasar en casa. Pero la educación consiste en cambiar las actitudes y el comportamiento y el punto de vista acerca de la vida. Como resultado de la educación, un individuo debe de cambiar su ser, debe de ver al mundo de una manera diferente, debe de ser una persona que pueda tener sabiduría, y la sabiduría es poner en acción los saberes que has aprendido. Entonces, eso nosotros es donde hemos estado faltos en México, esa capacidad de tener esta sabiduría. Las buenas costumbres las hemos ido perdiendo, y esto ha sido principalmente por causa de la desintegración familiar. Hace más de 50 años se formó el DIF. Nosotros tenemos la edad, tú no, pero los que estamos acá de este lado de la mesa sí, de acordarnos cuando se crearon estas instituciones, porque se detectó que empezábamos a tener una pérdida de esa integración familiar. Hoy por hoy 30% de los hogares es encabezado por una mujer, ¿sí? En muchos casos no porque haya sido una elección propia, sino porque hubo una necesidad en cuanto se dio esa desintegración familiar, y las mujeres han valientemente y con todo el respeto tomado la fuerza de manejar a las familias, porque son ellas las que están más cercanas a los hijos en la forma en cómo nuestra cultura funciona. Pero esta situación de separación de parejas ha ido propiciando también que haya toda una serie de conflictos. Por tanto, la escuela, en lugar de educar, hoy cuida al alumno. Veámoslo de esta manera. Han pasado a ser cuidadores en lugar de educadores. Hace 30 años, la escuela era el lugar donde el alumno se estresaba. Se estresaba porque le estabas enseñando nuevas cosas y le estabas poniendo retos. Y ese estrés es necesario. Hoy la escuela es el lugar donde se relajan, porque la casa es mucho más estresante hoy en día. Ha cambiado. Ha cambiado. La escuela se está convirtiendo en el refugio a donde vienen a encontrar un orden o una acerca de paz. las cosas y una paz. Pero independientemente de lo que comentaba José Luis, esa Y eso cultura para el que tenemos aprendizaje que, no es bueno. esa cultura que tenemos que adquirir a través de la escuela, por ejemplo, en la primaria, ¿cuántos no nos enseñaron los ríos y la capacidad de China, por ejemplo, de la India, Mesopotamia, y se nos quedó? Hoy Aunque eso ya no fuéramos existe. como loritos repitiendo Sí. todo, pero de alguna forma traías algo de Esto ya información. no se da.
¿Sí? lamentablemente, ¿no? Pues no lo aprendemos de memoria. Lo que pasa es que se han quitado muchos de los contenidos que aprendíamos nosotros en cuanto a cultura universal. Sí. A nosotros nos tocó estudiar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿Cómo no? que eso te involucraba en todo el proceso internacional. Eso ya no se estudia. No se estudia, por ejemplo, lo que fue el muro de Berlín. No están estudiando lo que es la inteligencia artificial, que es un enorme cambio que se está dando en este momento y que en 2 años ya podemos ir al Tabriz y vamos a ver robots andando, entregando bebidas en el mall. Y entonces eso es algo que no están conociendo los niños y que no están estudiando. ¿Y hay un por qué quitar eso? ¿Por qué razón están eliminando Segunda Guerra Mundial o lo que pasó sobre el muro de Berlín? Porque, por ejemplo, la nueva escuela mexicana cree en el endogenismo. Es decir, Ok. vamos a trabajar desde lo interno y lo que es nuestro para poder crear una nueva cultura mexicana. Pero Y no que- somos una Y isla, que España nos pida perdón, entre otras naciones. Ahí está. Así es. que no ha ocurrido. Ni creo que vaya a ocurrir. Elías, gracias por conversar sobre el tema educativo. Ya hablaremos sobre las escuelas particulares, en qué agenda andan. ¿Te Como parece? siempre, un placer. Un gusto. Muchas gracias por estar Gracias. aquí. Gracias Es a Elías Daher Fadel, presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares.